Hola, qué bueno estar aquí para clavarnos en algo que, bueno, usamos diario, pero que ha tenido una evolución, tremenda, ¿no? La web. Hoy vamos a ver su historia, pero más que nada, cómo cada fase ha ido, pues, cambiando nuestra sociedad, la economía, cómo aprendemos, hasta cómo nos llevamos. Nos vamos a basar en análisis interesantes como los de Caravaggio del 22 y La Torre, por ahí de 2018. La idea es desenredar estas etapas, ¿no? Desde esos inicios súper básicos, luego la explosión social, hasta lo que viene con la web semántica. Queremos ver el impacto real, o sea, cómo afecta nuestra vida, el trabajo, todo. Ok, vamos a meternos bien a fondo, ¿sí? Y es que es súper importante entender esto, ¿eh? Porque no son solo, digamos, cambios técnicos por encima. Como dicen algunos análisis, como el de Caravaggio, esta es una tecnología clave de nuestra era. Internet no es nomás una herramienta, es el entorno que ha reconfigurado casi todo. Ver cómo ha evolucionado nos da perspectiva, ¿sabes? Sobre qué mueve nuestro presente y, chance, nuestro futuro cercano. Totalmente de acuerdo. Entonces, arranquemos por el principio, ¿no? La web 1.0, allá en los 90s, fue la primera versión que llegó al público. Si la vemos ahora, pues era estática. Muy estática. Imagínate una biblioteca digital gigante. El usuario era básicamente un lector, consumía información de páginas HTML. Navegabas, leías, seguías links, pero crear algo nuevo era para muy pocos. Exacto. Y esa era su característica principal y, pues, viéndolo ahora, su gran limitación, ¿no? Para subir contenido tenías que saber HTML, o sea, necesitabas conocimientos técnicos. Algunos autores, como Caravaggio, justo enfatizan eso. La creación estaba en manos de unos cuantos, una élite técnica. La gran mayoría éramos, pues, receptores pasivos. La información iba en un solo sentido, básicamente. De pocos creadores a muchísimos consumidores. La interacción era mínima. Sí, como dices, una biblioteca. Consultabas y ya. No podías dejar tus notas o mover los libros del lugar fácilmente. Pero bueno, claro, eso no se quedó así. Hacia finales de los 90, principios de los 2000, empezó a cambiar todo, radicalmente. Y ahí es donde entra Tim O'Reilly, que popularizó el término Web 2.0. Aquí es donde se pone bueno el asunto, porque el papel cambió. El usuario dejó de ser espectador y se volvió, pues, el actor principal. El INTEF de España la llama la web social, y le queda perfecto, ¿no? Sí, totalmente. Porque justo se basa en comunidades, en la interacción. Pensemos en todo lo que salió de ahí, redes sociales conectando a millones. Los blogs, ¿te acuerdas? Cualquiera podía publicar sus ideas sin ser periodista. Las wikis como Wikipedia, hechas por todos. Plataformas para compartir fotos, videos, música. Todo conectado y enfocado en intercambiar cosas. Ujú. Y lo más importante, que recalcan estos análisis del INTEF, se quitó la barrera técnica. Ya no necesitabas ser programador para crear tu contenido, para opinar, para conectar. Abrías un blog en 5 minutos, subías un video del celular, comentabas en un foro. Órale. Claro. La web se democratizó, digamos, en cuanto a crear y participar. El chiste ya no era solo consumir, sino interactuar, colaborar, crear juntos. Y lo fascinante ahí, y es algo central en los análisis de esta etapa, es la consecuencia directa de esa apertura, ¿no? La información misma cambia. Ya no es un producto final estático, se vuelve un flujo constante, dinámico, que millones generan y mezclan. Y adquiere un valor, bueno, un valor enorme, casi como la nueva materia prima de la economía digital. Aquí es donde agarra fuerza el concepto de sociedad del conocimiento. Ahora, fíjate que hay una tensión interesante que algunos análisis, como el de Caravaggio, señalan sobre esta etapa. Porque sí, la web 2.0 democratizó la creación, pero al mismo tiempo el poder se concentró en las plataformas. O sea, las grandes redes sociales, los buscadores. Ah, claro. Entonces, mientras celebrábamos que todos participaban, se estaban creando nuevos centros de poder digital. Es una dualidad importante, ¿no crees? Sí, es una observación muy aguda. No todo fue color de rosa, digamos. También surgieron nuevas estructuras de poder. Y conectando con eso, el uso masivo de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Impulsado por esta web más fácil, más participativa, se volvió el motor de cambios súper profundos que van más allá de la tecnología misma. Exactamente. La facilidad para crear, compartir y acceder a información empezó a mover todo. Las dinámicas sociales, cómo nos relacionamos, cómo formamos comunidades, lo cultural, qué consumimos, cómo lo compartimos,
Lo económico, nuevos modelos de negocio basados en datos, en atención. Y claro, lo educativo, nuevas herramientas, nuevas formas de aprender. No fueron cambios aislados, ¿eh? Fueron transformaciones conectadas. Una cosa llevaba a la otra, todo impulsado por esta nueva web. Y como la tecnología no para, pues esta etapa social, participativa, también empezó a evolucionar. Entramos a lo que llaman Web 3.0, o la web semántica. Aquí, según describe Latorre en su texto de 2018, el enfoque cambia hacia la personalización y el significado. La meta es que la web no solo nos conecte, sino que entienda mejor la información para darnos experiencias más a la medida, ¿no? Según nuestros gustos, necesidades, el contexto. Latorre habla de aplicaciones web conectadas de forma más inteligente. Y ya vemos cositas de eso, ¿no? Piensa cuando la app de música aprende qué te gusta y te recomienda artistas que sí te laten. O cuando el calendario se sincroniza con el tráfico y te dice a qué hora salir. Claro. O ya más técnico, buscas un concepto y el sistema te da no solo páginas con la palabra, sino información relacionada conectando bases de datos, artículos, de forma que tenga sentido. Sí, eso es clave. Las fuentes mencionan varias características de esta web 3.0, que entienda mejor el contexto del usuario, hasta dónde está geográficamente, que funcione más allá del navegador que uses, que pueda construir significado usando contenidos abiertos como los Creative Commons, que se pueden reusar y conectar, y algo fundamental, que los datos estén en la nube, accesibles y procesables desde donde sea, con lo que sea. A ver, profundicemos un poquito en eso de la semántica, porque es el corazón del asunto. La web 2.0 nos dejó etiquetar y enlazar cosas, ¿no? Piensa en los hashtags o los links normales. La web 3.0 quiere ir más allá. Quiere que la máquina entienda el significado detrás de los datos. Por ejemplo, que no solo vea Jaguar, sino que sepa si hablas del coche, del animal o de un sistema operativo viejo. Ah, ok, ya. Captar esa diferencia es lo que permite dar resultados que de verdad sirvan. Si conectamos esto con lo que dibuja Latorre, lo que se busca es una web más inteligente, casi intuitiva. Una red que no solo guarde y muestre datos, sino que entienda cómo se relacionan, el contexto del usuario, su intención probable. Esto permitiría experiencias mucho más personales, eficientes, conectadas. Pero claro, lograr que la web entienda, así, a esa escala, pues es un reto técnico y conceptual enorme. El mismo Latorre seguro señalaría que esa interoperabilidad semántica real todavía está en proceso, ¿no? Falta camino. Entendido. Es pasar de organizar información a comprenderla. Vaya salto. Y todo este viaje, desde la página estática hasta esta búsqueda de significado, nos trajo de lleno a la era digital. Un punto clave de esta era, que Caravaggio analiza mucho, es cómo se transformaron productos que antes eran físicos. Libros, periódicos, discos, películas en VHS o DVD. Todo eso se volvió digital. Secuencias de bits y bytes. Sí, una desmaterialización tremenda. Y esa digitalización no fue solo cambiar el formato, se metió en todo. Caravaggio da ejemplos muy claros de cómo cambió nuestra vida. En lo social, las redes se volvieron lugares clave para interactuar. Crearon nuevas formas de comunidad, pero también retos, ¿no? Como las fake news o el acoso. Cierto. En lo laboral, el teletrabajo dejó de ser raro para volverse común, sobre todo recientemente. Usar las TIC para trabajar desde casa, rompiendo barreras geográficas, aunque, como también sugiere Caravaggio, a veces borrando la línea entre trabajo y vida personal. Esa línea es delicada. Y en lo educativo, los ambientes virtuales de aprendizaje, plataformas con cursos online, recursos digitales, herramientas para colaborar. Esto quitó obstáculos de logística, de dinero, de tiempo, de distancia, que antes limitaban la educación para muchos. Aunque, bueno, Caravaggio también seguro apuntaría a la brecha digital como un pendiente, ¿no? Para que los beneficios lleguen a todos por igual. Y esto nos lleva a una conclusión central, que resalta el análisis de Caravaggio y que es vital para entender dónde estamos parados. Las TIC y la evolución de la web no son cosas aisladas, no pasan en una burbuja tecnológica. Son motores potentísimos de cambios profundos y, ojo, entrelazados. En lo social, cultural, económico y educativo. Cada avance tecnológico
crea ondas que mueven las otras áreas y al mismo tiempo las necesidades sociales empujan nuevas tecnologías. Es un ecosistema que evoluciona junto. Es un ciclo, ¿no? Exacto, un ciclo constante. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Esto tiene un fin? ¿O estamos en una espiral donde cada innovación nos reconfigura de formas que apenas empezamos a entender? Las fuentes sugieren que es más bien lo segundo. Es fascinante y a veces da vértigo, la verdad. Haciendo un resumen rápido de lo que platicamos. Empezamos con la web 1.0, estática, de solo lectura. Saltamos a la 2.0, la social, interactiva, donde todos creamos y conectamos. Y ahora estamos viendo llegar la web 3.0, que busca ser más inteligente, semántica, personalizada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que en muy pocas décadas, nuestra forma de ver la información, de crear conocimiento, de trabajar, de aprender y sobre todo de relacionarnos, cambió radicalmente por esta evolución digital. Exactamente. Y si proyectamos la tendencia que describen las fuentes, ese camino hacia una mayor interconexión, no solo de gente, sino de datos, hacia una personalización basada en entender mejor el significado, el contexto, hacia sistemas que se adelantan a lo que necesitamos, podemos dejar una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? Pensando en este camino hacia una web que entiende más. ¿Cuáles serán las próximas fronteras? ¿Cómo podría esta ruta hacia, no sé, la inteligencia artificial integrada, la realidad aumentada conectada o identidades digitales descentralizadas, cómo podría seguir redefiniendo cosas tan básicas como la privacidad, la comunidad, el trabajo, el conocimiento, incluso la propia conciencia humana en los próximos años? Es un terreno lleno de promesas y preguntas bien complejas que apenas estamos empezando a explorar.